Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya comenzando con nuestros videos de transferir esta idea de conocimientos, vamos a comenzar a hablar de ventas. Y yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad que una nomenclatura que uno utilizaba con las materias de ciclo básico era X materia 101. Entonces vamos a hablar de ventas 101, pero no tanto en un contexto tan básico, sino más en el entendimiento de todo lo que tendríamos que comenzar a transformarnos y hacer para poder estar en esta época con una buena capacidad de ventas más estratégica, más planificada, inclusive mucho más efectiva, ¿no? Pero ahora bien, ¿cuándo comenzó o cuándo se originó este proceso de vender? ¿O desde dónde viene este proceso de venta? Y no lo vamos a ver como profesión, si es más o menos antiguo, sino estamos hablando de que el proceso de intercambio de bienes y servicios se dio desde el principio de la prehistoria, cuando se comenzaron a establecer los trueques, donde se definían valores por el bien que se quería intercambiar y lo que se iba a percibir por el trueque del mismo, ¿no? Y así fue evolucionando a través de la historia hasta el origen y comenzaron a aparecer las monedas que permitieron ya monetizar ese valor por el bien que se estaba intercambiando. Ahora bien, desde el punto de vista profesional, podemos decir que se originó a inicios del siglo XX en los Estados Unidos, cuando ya comenzó todo el proceso de producción de bienes de consumo de forma masiva. Las empresas comenzaron a crear departamentos de ventas y empezaron a emplear personas que se fueron dedicando exclusivamente a hacer esta actividad. Evidentemente, a lo largo de los años se desarrollaron diferentes técnicas, estrategias, metodologías de venta que fueron muy efectivas, pero que a lo largo de los años no han evolucionado mucho con respecto a cómo deberíamos estar preparados para atender nuestros mercados cuando somos responsables de llevar los bienes y servicios de nuestras empresas al mercado o a los clientes objetivos como tal. Muchos de estos errores se presentan precisamente cuando las empresas dan estas capacitaciones o buscan profesionalizar a su fuerza comercial. Muchos de los consejos o herramientas que vienen ofreciendo las empresas capacitadoras vienen pensadas por cómo ha venido esta evolución del proceso a lo largo de los años y de las experiencias personales de la persona que da la capacitación. Entonces hay como una personalización del mensaje para poder entender precisamente lo que se requiere en ese contexto. Pero ¿qué sucede? Cuando lo vemos en la situación que estamos ahora, en siglo XXI, y la evolución que ha tenido el mercado y los clientes también con respecto a las mismas técnicas o estrategias que seguimos usando, ya vemos que no son tan efectivas. Y empezamos a entrar en segmentos de frustración precisamente porque no hay algo más contextual que en realidad podemos decir esta metodología o esta práctica que estoy utilizando es muy efectiva o funciona para mí de manera individual. Entonces, ¿qué es vender? ¿Verdad? Vender es el intercambio de bienes y servicios, es el intercambio que nosotros como vendedores tratamos de posicionar los valores que este bien y servicio le puede dar a un cliente, a un mercado. Pero el proceso como tal es una mezcla de palabras, tono de nuestra voz y la actitud que utilizamos para precisamente poder vender, porque definitivamente en el aspecto comercial, una transacción de ventas definitivamente es personas con personas. Más allá de que estamos hablando de inteligencia artificial en esta época, no hay un proceso mecánico, porque quien toma la decisión es una persona y quien se encarga de hacer la promoción y crear una emoción, que es una de las cosas que tenemos que buscar comenzar a desarrollar, es otra persona. Entonces es una relación de dos entes que buscan un entendimiento común para lograr un beneficio o un ganar-ganar, que sería el proceso de la venta como tal. Pero ¿qué significa entonces, si eso es vender, qué significa cerrar una venta? Una venta significa sencillamente lograr concretar el acuerdo por el cual el cliente decide pagar por el producto que nosotros estamos promoviendo. Entonces, es un proceso que se puede considerar sencillo. Y desde el punto de vista personal o individual, la mayoría de las personas, el primer empleo que reciben cuando salimos a buscar trabajo, comenzamos como vendedores.
No todos triunfan porque por alguna razón existe alguna conceptualización que el proceso de vender puede ser muy complejo, muy elaborado y inclusive las personas se ponen una barrera que dice yo no sé vender. Pero si lo vemos ahora en el contexto diario, todo el tiempo estamos haciendo una transacción, todo el tiempo estamos negociando. Estamos negociando con nuestros padres, estamos negociando con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, buscando siempre un punto de equilibrio o un acuerdo por algo que podemos estar buscando como interés individual o como interés común o colectivo. Entonces, hoy en día, varios estudios nos dicen que precisamente el proceso de ventas se trata de crear emociones. Entonces, las decisiones, evidentemente, como comentamos, es por dos personas que están haciendo la transacción, se basan en emociones. Entonces, hay un estudio que dice que el 62% de los ejecutivos, ¿verdad?, toman decisiones de manera subjetiva, o sea, por temas emocionales, no por temas pragmáticos o por temas objetivos como tal. Solamente representa un 38% valor objetivo de lo que estamos posicionando. Entonces, ¿qué es lo que nos conseguimos? Si nosotros no logramos establecer una afinidad o una conexión emocional con nuestro cliente, con nuestro mercado, es muy difícil que logremos entender precisamente qué es lo que están buscando, cómo nuestro producto o bien o servicio puede venir a atender las necesidades que tiene el cliente y poder de esa manera mostrarle que lo que le ofrecemos se adapta o atiende a esas necesidades particulares que puede tener el cliente en un momento determinado. Pero ¿qué es lo que sucede? Tratamos de posicionar siempre basado en un valor subjetivo que es el aspecto características del producto, especificaciones técnicas, funcionales, de durabilidad, de capacidades, etc. Eso es un elemento fundamental y definitivamente para ser un buen vendedor, lo primero que tenemos que saber es conocer nuestro negocio, nuestro producto, nuestra empresa a la cual representamos para poder posicionar los valores diferenciales, pero esos valores tienen que venir a impactar de manera significativa al elemento emocional, poder conectarnos con la persona. Muchas organizaciones a esto le llaman empatía, que es establecer una relación con el cliente de manera empática, es ponerse en su posición y tratar de crearle el valor mostrándole lo que nosotros ofrecemos. Pero el tema de empatía va a un tema mucho más individualista que cuando lo vemos como una transacción comercial. Se trata de crear emociones, crear experiencias con el cliente. Y esa experiencia es la que nos permite a nosotros definitivamente establecer una relación a largo plazo, no solamente con mi cliente, sino entre ambas empresas, porque se establece ese vínculo de conexión, dado que logramos entender precisamente lo que nuestro mercado necesita como tal. ¿Cómo podemos vender de manera mucho más efectiva? ¿Okay? Siempre se ha conocido o se ha utilizado otra nomenclatura que hablamos el ABC de las cosas, como decir, de los principios. Y en ventas, el ABC se llama Always Be Closing, ¿ok? Todo el tiempo mantente cerrando negocios. Y por muchos años se ha mantenido en esa filosofía. Y las empresas precisamente son los que buscan que los vendedores puedan ser exitosos y que puedan cerrar o desarrollar los negocios en la medida que el tiempo se produce. Pero ¿qué pasa? Estamos en una época que ha cambiado mucho. El impulso de la tecnología ha modificado dramáticamente el mercado. Las redes sociales han cambiado dramáticamente la percepción que tienen los clientes con respecto a sus proveedores o a los bienes y servicios. Y ahora hay un nuevo ABC que es el que nos debe permitir poder establecer mejor estas conexiones, ¿verdad? Y este se llama Attunement, que es armonía, Buoyancy, que es flotabilidad, y Clarity, que es de claridad. Ese es el nuevo ABC. ¿Por qué hablamos de esto? Cuando hablamos de armonía, ¿verdad?, lo que debemos evitar es tratar de engañar al cliente. Y no estoy diciendo que los vendedores lo hagan con premeditación, alevosía y ventaja de engañar, sino que siempre buscamos ampliar, amplificar o inclusive sobrevender los beneficios que nosotros estamos promoviendo, que estamos posicionando en el negocio como tal. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es crear ese aspecto armónico donde mostremos la sinceridad de lo que estamos posicionando. Busquemos de alguna manera mucho más consecuente poder escuchar las inquietudes del cliente, empezar a interpretar los mensajes que los clientes nos dan de manera asertiva,
sea, lograr entender muy bien. Inclusive poder aprender a leer entre líneas, entre los mensajes que nos está dando el cliente. Entonces, para poder tener armonía, evidentemente tenemos que desarrollar esta conexión empática, tener esta confianza, poder hablar. Pero ¿qué pasa cuando es un cliente que vamos a visitar por primera vez? Que no conoce quiénes somos, que nosotros no conocemos quién es el cliente, y ahí es donde comenzamos a tener errores o cometemos faltas, porque lo primero que estamos evitando y que hemos dejado de hacer es precisamente investigar a qué cliente le voy a vender, cuál es el negocio del cliente, cómo es ese cliente con respecto al mercado, a su competencia, si es el más grande, el más pequeño, o está en una fase muy competitiva, no tiene un producto diferencial y tiene muchos competidores en el mercado, porque las empresas perdieron el conocimiento o el contacto que tenían con su mercado. Y traigo como ejemplo a colación. Hace 2 semanas participé en una entrevista donde me preguntaban, estamos hablando de tecnología, hablamos del concepto de cloud y de inteligencia artificial. Y una de las cosas que yo recuerdo precisamente es que cuando comenzaron las empresas de telecomunicaciones a implementar los sistemas prepago, que podemos tomar como referencia que en América Latina el 85% promedio de la telefonía celular es prepago, las empresas vieron esto como una importante paso para incrementar sus ventas, incrementar sus suscriptores, lo cual es muy cierto y no se niega en ningún momento, pero en el momento que las empresas comenzaron a eso se desconectaron de los clientes, empezaron a olvidar quiénes eran, empezaron a ver que el cliente se volvió un número, que ya ni siquiera era un número de contrato, el número telefónico que suscribían, y perdí todo el conocimiento o la inteligencia que podía tener sobre él. ¿Por qué? Porque empecé a obviar el comportamiento que tiene este cliente con respecto a mi producto, para qué lo use y con respecto a lo que hace en el mercado. Hoy en día, las empresas de telecomunicaciones están regresando a los orígenes a entender de que esa información es extremadamente valiosa porque nos va a dar la capacidad de tener el entendimiento de cómo se comporta el mercado y qué puedo yo crear productos y servicios para atender el mercado en sus necesidades. Y eso es lo que tenemos que buscar, tener conocimiento de que los clientes. Entonces, para poder desarrollar armonía, tenemos que conocer a los clientes. Una vez tuve un taller que era de cold calling, ¿no? O sea, que era el concepto de hacer llamadas en frío y poder hacer una venta telefónica, que lo cual es bien impersonal, porque por un medio telefónico es poco probable tener esa conexión. Pero que precisamente en una época, en los años 80 y los años 90, fue una gran metodología de ventas, poder abarcar a más personas porque no tenía que estarme desplazando en reuniones, sino que hacían las planificaciones de llamadas diarias y tenía un attach rate o un promedio de cierre de, no sé, de cada 10 llamadas, a lo mejor 2 clientes compraban mis productos o servicios o mostraban interés por los cuales ya podía continuar un proceso comercial, que cualquier compañía puede tener diferentes opciones o diferentes metodologías para eso. Todas son buenas. Cuando ya estamos en la metodología de ventas o de cierre y ya hemos prospectado al cliente correctamente, cualquier metodología es muy buena. El problema es que cuando captamos el cliente y cuando lo prospectamos es donde vienen los errores. Entonces, ¿cómo tenemos que buscar crear una armonía? Tenemos que generar confianza en el cliente, saber posicionar lo que hacemos, no sobrevender los productos que tenemos, ni la calidad ni la característica que esto tiene, porque también hay que tener una referencia. Hoy en día no hay ningún producto que tenga algún nicho de mercado, que sea exclusivo, como a lo mejor existieron en otras épocas. Y cualquier producto o servicio que se ofrezca, hay más de un oferente en el mercado también. Entonces, si nosotros resaltamos aspectos extremadamente positivos o impulsamos solamente los aspectos positivos, la competencia se va a encargar de resaltar los aspectos negativos que nosotros estamos ocultando de alguna manera al cliente. Entonces, para crear empatía hay que crear una conexión sincera, una conexión honesta, y es lo que va a permitir al cliente entender de que nosotros también reconocemos la capacidad de lo que podemos, inclusive de lo que no podemos hacer. Y eso es lo que tenemos que tratar de entender. Pero solamente lo podemos lograr si conocemos lo que vendemos y la empresa que representamos. Y podemos traducirlo en nuestro lenguaje, en nuestras habilidades. Una de las cosas que tenemos que crear es nuestro propio estilo. Los vendedores pueden tomar
o tener cualquier taller, certificaciones, capacitaciones. Toda esa información sí es muy relevante, todo ese conocimiento que nos trasladan es muy relevante, pero si no lo aplicamos, no se vuelve conocimiento, y si no se vuelve conocimiento, no importa lo que nos hayan dicho, no lo estamos poniendo en práctica, ni le estamos sacando el provecho que puede funcionar, o las cosas que no pueden funcionar, descartarlas. Porque también podemos ver que muchas empresas hablan del proceso de técnicas de cierre de ventas. En un video vamos a hablar de esa parte. Pero le estamos dando herramientas de un proceso de cierre cuando muchas veces el vendedor ni siquiera ha logrado hacer esa conexión con el cliente. Entonces la probabilidad de que funcione es muy baja. Y por eso que también existe una frustración muy amplia, porque los vendedores no logran crear esa conexión. Y no importa que cambien el vendedor, si el otro vendedor viene con la misma metodología o con el mismo estilo en práctica, tampoco va a haber la conexión con el cliente. Cuando hablamos de flotabilidad, ¿verdad? Lo que queremos es que las personas sean mucho más, puedan desarrollar tolerancias al rechazo, o sea, sentirnos de alguna manera cómodos, sentirnos de una manera libre, ¿verdad? Como si estuviéramos flotando. Y lo que tenemos que buscar es precisamente crear esa tranquilidad en la forma que nosotros vamos a hablar, en la forma que nosotros nos vamos a comunicar. Es muy importante, cuando estamos hablando, hablar con la claridad adecuada. Y hablamos del proceso de ventas, que son palabras, el tono que utilizamos para vender, pero sobre todo, qué es lo que queremos posicionar. Y una de las principales necesidades que tiene que tener el vendedor es saber escuchar, dejar que nuestros clientes se expresen, comenten, pero muchas veces no logramos hacerlo porque tampoco lo podemos formular preguntas adecuadas para establecer esa conversación. Y pongámoslo en un aspecto muy, muy práctico. Si ustedes van a alguna fiesta, una reunión social, no conocen a nadie, en algún momento van a lograr hacer un contacto con una persona, escuchan la temática de una conversación y se pueden involucrar y aportar a esa conversación con sus opiniones, experiencias, inclusive particularidades que usted le puede colocar al tema que están conversando. Esto permite hacer una conexión inicial y es la que en algún momento nos permite establecer una relación a largo plazo, porque al hablar de temas afines logramos crear esa conexión. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cuál es el mercado? ¿Qué hace nuestro cliente? ¿O en qué industria está trabajando? Para poder hablar en el mismo idioma que está hablando nuestros clientes. Poder conversar en aspectos no tan técnicos. No vamos a ser más expertos que el cliente. Porque hoy en día uno de los grandes limitantes que tiene la gente de ventas es que los clientes son extremadamente expertos ahora. No solamente de lo que hacen, sino de lo que le vienen a ofrecer. O sea, cualquier producto que le vengan a ofrecer, ya ellos conocen muy bien todo lo que hacen nuestra marca y cualquier otra. Y si somos marcas que no son reconocidas, que somos marcas nuevas en el mercado, tenemos una ventaja mucho más amplia, porque como no nos conocen, no nos consideran, porque yo veo las marcas reconocidas. Sin embargo, eso tampoco me da una decisión de compra. No voy a comprar a la marca A porque es la marca más reconocida. Si en la final, si tampoco sé, si por ser reconocida, viene a atender lo que yo estoy buscando resolver. Entonces, tenemos que buscar es crear esa tolerancia, sentirnos de alguna manera confortables, sentirnos cómodos. Evidentemente, venderte en un rechazo, eso es algo sine qua non, o sea, ese rechazo está ahí, lo que tenemos que aprender a tolerarlo, madurar, pero sobre todo aprender por qué somos rechazados. ¿Qué fue lo que hicimos que no funcionó? Y uno de los grandes, vamos a decir, defectos o debilidades de la gente de ventas es que las empresas y las gerencias o los líderes de los departamentos de ventas que tienen mayor experiencia no se encargan de transmitirle este tipo de mensajes a sus equipos de trabajo para que pueda haber un aprendizaje. Yo en una de las empresas que trabajé vendía mucho en el sector público, y todos los procesos en el sector público comienzan por ser licitaciones abiertas que tienen una gran cantidad de regulaciones que hay que responder, documentación que hay que responder, inclusive poder demostrar que las capacidades o características de nuestros productos se complementan al 100% con el proceso o los requerimientos que tiene el cliente. En esta empresa que yo trabajaba, participaba constantemente en cualquier proceso público dentro de las áreas de los productos que vendía, y podíamos decir que de cada 10
procesos que participaba, ganaba 2, ¿verdad? Y en los otros 8 o no cumplía con el producto o era descalificado por algún elemento técnico, faltó algún documento o las especificaciones del producto no se adaptaban 100% a lo que requería el cliente, y el otro porcentaje era precisamente por precio. Cuando le preguntaban a los ejecutivos que se encargaban de hacer este proceso, ¿por qué perdimos? No, perdimos por precio. Y ese siempre es el argumento, estamos perdiendo por precio porque precisamente es lo que primero entendemos. El precio siempre va a ser una decisión de compra, eso no se puede discutir. Pero si nosotros logramos crear una conexión con el cliente, sentirnos de una manera confortable en el proceso que estamos haciendo con el cliente, que no sea de que vamos a vender como si fuera una tortura o un castigo, y que con ese proceso que logramos conectarnos con el cliente, escuchamos de manera adecuada, entendemos de manera correcta. Por eso que en otro video les voy a hablar de cuáles preguntas debemos formular o cómo formular preguntas para que nos permita obtener esa información. Y una de las mejores técnicas es validar lo que nosotros hemos entendido de la conversación con el cliente para saber si lo que él está expresando es correctamente lo que nosotros estamos captando. Y que no se vuelva yo creo, yo pienso, a mí me parece, y si no es, no, yo validé con el cliente. Y ya hay 1000 técnicas que hoy en día ya no se pueden aplicar. Yo recuerdo que antes en las reuniones de venta uno le pedía permiso al cliente para grabar la reunión y después poder reproducir el audio y darse cuenta dónde tuvieron los mensajes que no captamos durante el proceso de esa reunión. Pero ¿por qué no los captamos? Porque precisamente no estamos escuchando, sino que estamos haciendo un proceso de 30 segundos, de 40 minutos o de 1 hora para tratar de decirle al cliente todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y lo mejor que somos. Pero no estamos dejando al cliente que hable. Y es preferible tener más de una sesión con nuestros clientes posicionando el producto, pero que el cliente también pueda ir internalizando ese conocimiento y poder ir entendiendo lo que nosotros estamos posicionando y saber si eso en realidad atiende a lo que el cliente necesita resolver. Todos los clientes tienen problemas que atender, o necesidades que corregir, o inclusive mercados que buscar atender pero que le exige cambios, y esos cambios son oportunidades de vender o de posicionar un producto o un servicio que una empresa tiene para hacer ese caso. Cuando hablamos de claridad estamos hablando precisamente es haciendo la información, perdón, no es solamente la información que nosotros hablamos del producto, sino también cuáles son la manera de identificar los problemas que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Cómo es esto? Logramos entender qué es lo que nos está diciendo, logramos validar qué es lo que está diciendo, y logramos escuchar, porque en una conversación nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son las situaciones que están en el trasfondo durante esa conversación. Y lo podemos comparar cuando hablamos con nuestras familias, con nuestros amigos, ¿verdad? Y ellos están hablando de alguna temática irrelevante, o sea, nada particular. Podemos escuchar en trasfondo todos los mensajes que esta persona está posicionando. Entonces, no se trata de vender, sino se trata de desarrollar conocimiento de lo que hacemos, tener carisma de cómo lo promovemos y sobre todo mostrar sabiduría. ¿Qué significa ser sabio? Precisamente la sabiduría lo que nos viene a decir es cómo esto se puede aplicar en la realidad del cliente. No es porque nosotros creemos, sino porque en realidad pudimos identificar correctamente las necesidades y con esto logramos posicionar lo que el cliente requiere. Hablemos con un ejemplo para ir cerrando en la temática o esta primera parte de Ventas 101. Cuando vemos a los servicios financieros que tratan de posicionar productos a sus clientes, al mercado general, muchas veces un cliente lo que quiere es hacer la apertura de una cuenta, ¿verdad? Y las técnicas en los sistemas financieros hablan de upselling y cross-selling, tratar de ampliar la venta de servicios que están ofreciendo o venderle productos complementarios a lo que quiere. Y olvidamos precisamente la necesidad particular que el cliente quiere, que es la apertura de cuenta. Y invertimos más tiempo en el proceso de poder ampliar sin haber cerrado la particularidad de qué es lo que el cliente quiere atender. En el momento que nosotros comencemos a atender la necesidad primaria
Y en el momento que el cliente conozca los beneficios de la necesidad primaria que va a ser la apertura de su cuenta y los beneficios que va a tener por la cuenta per se, por el producto financiero particular, vamos a tener la habilidad de poderle colocar soluciones complementarias, ofrecérselas o ponérselas sobre la mesa para que las analice, que complementan el servicio primario que le están buscando. En ese momento es cuando el cliente va a comenzar a tener la sensación de que este producto HIP me genera más valor y lo voy a contratar de una vez. Y no se trata de una venta de un producto como tal, si lo vemos, se trata de una transacción de que yo quiero que mi cliente utilice mis bienes, mis servicios como tal. Pero a veces no los contratan. Entonces sacamos muchas estrategias de posicionamiento de seguros, de ahorros, pero lo primero que olvidamos es no conocemos al cliente. Cuando comencemos a entender quién es el cliente, su comportamiento como cliente desde el punto de vista si es individual, si es una empresa, qué hace, cómo lo hace, y yo empiezo a investigar cómo es este cliente como tal, yo voy a poder tener mejores estrategias o voy a poder hacer mejores planteamientos para ir a posicionar productos que le generen valor particular. Pero no el valor que yo quiero posicionar, sino el valor que el cliente puede necesitar como tal. Entonces, gracias por poder ver este video. Si les gusta, denle like. En el post van a ver la página que también vamos a tener en el canal de YouTube, donde también va a estar colocado. Ahí vamos a tener videos mucho más extensos. Pero lo más importante, tienen comentarios, sugerencias o dudas, inclusive comentarios negativos o que consideren que deben corregirse, son más que bienvenidos, porque esto va a permitir cada vez mejorar lo que quiero hacer con ustedes, darle mejor modelos prácticos para poderlos aplicar y sobre todo, como les digo, si nosotros tenemos un aprendizaje y no lo aplicamos, no desarrollamos conocimiento. Pero si no tenemos conocimiento, no tenemos libertad. Y la libertad de poder hacer mejor las cosas es precisamente porque hemos desarrollado un conocimiento aplicando todo el aprendizaje que hemos tenido. Gracias, los veo en la próxima semana. Hasta luego.